Un día como hoy, pero hace 66 años, en 1955, más o menos a esta hora, mirá, a las 12 del mediodía, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad sudamericana bombardeada por sus propias Fuerzas Armadas. El objetivo de la Marina era matar a Perón, era terminar primero con el gobierno peronista, pero además matar al líder, en ese momento presidente de la nación, de ese movimiento que resistían dentro de las Fuerzas Armadas. Los asesinos de más de 300 personas nunca fueron juzgados. Y esta fecha, por lo general, se recuerda poco, la fecha del 16 de junio de 1955. Las primeras bombas cayeron ahí, muy cerquita de la Pirámide de Mayo. Sobre la Casa Rosada, en total, cayeron 29 bombas, de entre 50 y 100 kilos cada una. Una de las bombas que cayó, ahí cerca de la Pirámide de Mayo, destrozó un trolebús lleno de pasajeros, que en ese momento pasaba por alrededor de Plaza de Mayo. Era transitable todavía la vereda de Balcarce. Y esos pasajeros eran casi todos niños que venían a visitar por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Esto, como les digo, pasó al mediodía. Iba a haber un desfile aéreo en desagravio de la catedral, que había sido atacada por grupos peronistas por la oposición que se había suscitado contra Perón en la Iglesia Católica. Bueno, cuando empezó el bombardeo, Perón trata de contener la movilización que espontáneamente surge de la CGT y de los laburantes que bancaban al peronismo. Se muda, estaba reunido, cuenta Felipe Piña, estaba reunido Perón con el embajador yanqui justo en la Casa Rosada, y lo llevan un par de horas antes, cuando se dan cuenta que se podía desmadrar ese desfile de desagravio, lo llevan al Ministerio de Guerra, al edificio Libertador, del otro lado de Paseo Colón. Los aviones que llegaban eran todos de la Marina, y las bombas, al final, terminaron siendo más de 13 toneladas de explosivos. A mí me impactó este dato porque me acordé ahora que todo el tiempo Patricia Bullrich y Mauricio Macri a cada rato hablan de las 14 toneladas de piedras. Fíjense ustedes, qué victimización de quienes jamás recordaron estas 13 toneladas de explosivos. Bombas, como les digo, entre 50 y 100 kilos cada una. La CGT, cuando se entera, va y moviliza para defender a Perón, para defender el gobierno peronista. Perón los trata de frenar. Le ordena a un interlocutor que tenía con la CGT que no movilizara a los trabajadores para evitar que hubiera víctimas civiles. Pero claro, los trabajadores iban al combate de ese antiperonismo que había bombardeado al mediodía. Empiezan a llegar a la Plaza de Mayo. ¿Qué hacen? Los marinos vienen y bombardean de vuelta. Ahí sí, la matanza empieza a escalar. Y ahí es cuando llegan los casi 350 muertos que se amontonan en distintos hospitales. Lo que sorprende, y esto es de Piña también, es un volante de la Marina de Guerra en operaciones, que tiran los aviones sobre la ciudad de Buenos Aires y que lleva la versión de los asesinos. Uno de ellos se suicidó, uno de los marinos que organizó este golpe de Estado y este ataque, se suicidó cuando vio que había matado tantos hermanos, tantos argentinos en Plaza de Mayo, tantos civiles. Y la versión esta de los asesinos es alucinante. Se titula increíblemente Responsabilidad de Perón y la CGT en la matanza de Plaza de Mayo. Y dice, fíjate lo importante de los relatos, ¿no?, y de la primera versión de la historia. Dice, comparando los acontecimientos con las declaraciones del propio Perón, es fácil determinar quiénes son los culpables de la matanza de civiles durante los bombardeos de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra se sublevó
enviando al gobierno un ultimátum de rendición. Al rechazar ese ultimátum y apelar al ejército, el gobierno se colocaba en actitud beligerante. Desde ese momento 2 fuerzas militares lucharían. Perón sabía que la Marina no salía a desfilar, sino a combatir a muerte. ¿Por qué motivo entonces Perón permitió que la CGT, con criminal inconsciencia, convocara al pueblo a Plaza de Mayo? ¿Cómo es posible que un jefe de Estado, sabiendo que su sede sería bombardeada, no tratara inmediatamente de evacuar a la población civil? Una vez más, Perón utilizó a los trabajadores como escudo de sus designios. O sea que los marinos que mandaron a bombardear dijeron que en realidad lo habían hecho y que era culpa, que lo habían hecho ellos, lo admitían, pero fíjate lo enrevesado del argumento, ¿no? Que lo habían hecho porque Perón se había opuesto a entregar el gobierno que constitucionalmente había sido reelecto en el año 52. Y este odio irracional, este tipo de argumentaciones ridículas, como la que se ve en este volante, aparece recurrentemente desde ese momento y vuelve a aparecer ahora. Yo no pensaba destinar este espacio a esta efeméride, no pensaba mencionar al pasar durante el programa, pero esto es la grieta, señores, señoras. Ahí nació la grieta, y nació así de exacerbada, y de a ratos vemos esto en nuestra propia televisión del 2021, en los gritos desaforados contra los zurdos de mierda que profería anoche Javier Milei ante una Viviana Canosa feliz porque medía 2 décimas más de rating, que por suerte es poco. Y yo la verdad que no soy peronista, nunca lo fui. Capaz porque mi infancia transcurrió bajo un gobierno peronista y porque mi papá, los sueños de mi familia se hicieron percha, se hicieron trizas en ese gobierno peronista, el de Menem. Como tantos, padecimos las privatizaciones, la desocupación, la pérdida de rumbo productivo del país, y eso fue el peronismo también. Y por eso hay tanta gente de mi edad, de cerca de 40 años, que identifica con eso al peronismo. Pero, bueno, después vino otro ciclo del peronismo, y el peronismo, con esa plasticidad que tiene, se recicló en el kirchnerismo. Y el kirchnerismo tuvo un montón de cosas que sí enamoraron a la generación que vino después que la mía, y que generaron el entusiasmo que pudo generar Perón, en esos que iban a dar la vida por Perón cuando lo estaban bombardeando la Plaza de Mayo. A mí no me alcanzó para hacerme peronista ni kirchnerista, porque durante el peronismo también se mantuvo el rumbo económico y productivo, no se alteró la matriz productiva argentina, lamentablemente. Seguimos exportando materias primas, seguimos exportando soja y mineral de cobre en bruto. De hecho, como nunca avanzó la frontera sojera con el kirchnerismo, como nunca llegaron las inversiones a sectores primarios como el de la minería, la mega minería contaminante, contra la cual ahora protesta mucha gente que incluso es kirchnerista, pero que no sabe que se expandió eso tan alocadamente durante su gobierno. No me gustó tampoco que nos cagáramos muriendo en el tren, no me gustó nada eso, y la verdad que hasta el choque de 11 el kirchnerismo no hizo nada porque el pueblo trabajador viajara mejor. Lo hizo recién cuando murieron 51 personas. Qué sé yo, no es una discusión esta sobre el kirchnerismo, pero esa identidad, la identidad peronista, pervive hasta hoy y tiene muchas capas de gente que se reconoce peronista, en parte porque ve a los antiperonistas, ve lo que fueron capaces de hacer los antiperonistas. Hoy Pedro Brigger decía que fue el primer y peor atentado terrorista que haya sufrido la Argentina. El del 16 de junio de 1955, ese bombardeo tan asesino y tan fratricida. Y si lo miramos así es cierto, porque como Hiroshima y Nagasaki fue un acto terrorista también. ¿Qué diferencia hay? ¿La cantidad de muertos? 300 acá, 3.000 en las Torres Gemelas, 150.000 con las bombas atómicas de Estados Unidos en Japón. ¿No da igual? Lo que sorprende es que alguien sea capaz de hacer algo así con sus compatriotas, porque el ataque de un ejército, que siempre es horroroso, se suele justificar como lo justificaba este volante que les leí recién: la condición de militares de los contendientes de ambos bandos.
Así justifican los milicos asesinar a otro. Del otro lado hay un profesional también, es como un código raro para los que no nos gusta la guerra, pero es así. El terrorista, por una enemistad bíblica, por una enemistad religiosa, por una enemistad social, histórica, justifica también hacer un ataque ya contra civiles. Pero bombardear tu propia plaza, la jubilada de Las Palomas, los chicos del Trole, ¿cómo se justifica que hagas algo así sobre una población civil y además sobre tu población civil? Desde hace 66 años que a un sector de la sociedad argentina, me arriesgo a decir un tercio casi, pero por ahí es menos, no le parece tan grave hacer algo así porque sirvió para voltear a un dictador, aun cuando eran las armas de la patria. Y esto pasó en otros países también, pasó en el bombardeo a La Moneda, en Chile, en el golpe contra Allende, pasa en general con estos sectores que odian determinadas expresiones del pueblo en determinados lugares y que no dudan en matar civiles, en matar gente así. Hoy se conmemora un hecho luctuoso tremendo de la historia argentina. Y hoy en los diarios más leídos no hay una evocación de esto que te estoy contando. Sí hay una nota muy sospechosa en La Nación que habla del búnker secreto de Perón, para, por supuesto, otra vez responsabilizarlo. Y está el gobierno que reivindica aquella plaza y que hoy reivindica su condición de peronista por ello, pero que no menciona lo que decía la cola de los aviones. La cola de los aviones decía Cristo vence. Y esos aviones, que tenían una V y una cruz en señal de Cristo vence, eran también el fanatismo religioso, el totalitarismo que justifica actos terroristas en otras latitudes, pero que también justificó el primer y peor acto terrorista que haya sufrido la Argentina.